Evandra Northcott estaba de pie frente al espejo de la espaciosa sala de conferencias de Bristol & Partners, arreglándose el pelo oscuro perfectamente peinado. En 15 minutos debía presentar el proyecto de reurbanización del distrito histórico en el que había estado trabajando durante los últimos 8 meses. Sus dedos se deslizaron por su blusa de seda color marfil y una vez más se aseguró de lucir impecable. Señora Northcott, los invitados se están preparando. Su ayudante Paige asomó por la puerta, frotando nerviosamente su portapapeles. Gracias, Paige. Por favor, comprueba que el proyector funciona. Evandra sonrió a su reflejo, la misma sonrisa que había practicado a lo largo de los años. No demasiado amplia para no parecer poco sincera, pero lo bastante cálida para hacerse querer por sus clientes. A sus 42 años, aparentaba 35 como mucho, resultado de una dieta rígida, clases regulares de yoga y costosos procedimientos estéticos. Alta, delgada, con rasgos faciales correctos y atentos ojos marrones. Este es el aspecto que debería tener una arquitecta de éxito, cuyos proyectos decoran el centro de negocios de la ciudad. La presentación fue brillante. Los concejales quedaron impresionados con su visión de cómo conservar el aspecto histórico del barrio y modernizar al mismo tiempo sus infraestructuras. Evandra sintió un subidón de adrenalina. Siempre le gustaban este tipo de presentaciones. Roberta Higgins, esposa de un concejal, le estrechó la mano tras la presentación. Gerald y yo tenemos que invitaros a ti y a Thaddeus a cenar este fin de semana. ¿Vendrás, verdad? Por supuesto, me encantaría, sonrió Evandra, anotando mentalmente que tenía que avisar a su marido. A menos que estuviera en otro viaje de negocios, claro. Aquella noche, sentada en el taxi de camino a casa, recordó cómo Thaddeus le había regalado aquel vestido de Valentino por su 10º aniversario de boda. Seda azul oscuro, corte perfecto, bordado a mano. Había costado una fortuna. Solo lo mejor para mi mujer, había dicho entonces, y ella casi podía creer la sinceridad de sus palabras. Evandra recordaba perfectamente aquella velada, la cena en Le Bernardin, el champán, la cálida palma de la mano de él sobre la rodilla de ella bajo la mesa. Thaddeus había sido encantador. Cuando quería, podía ser increíblemente encantador. Alto, esbelto, con unas canas apenas perceptibles en las sienes, atraía las miradas de las mujeres. Evandra había aprendido a ignorar esas miradas. El taxi se detuvo delante de su casa, en un barrio de lujo, una mansión georgiana de 3 plantas que habían comprado hacía 5 años. Evandra pagó y subió los escalones. La casa estaba oscura y silenciosa. Había una nota en la mesa de la cocina, escrita con letra familiar. Reunión urgente, llegaré tarde. No me esperes levantada. T. Evandra arrugó la nota y la tiró a la papelera. Las reuniones urgentes se habían hecho más frecuentes en los últimos meses. También los viajes de negocios. También las llamadas nocturnas en las que él abandonaba la habitación. Subió al dormitorio y se quitó los zapatos. Con un gesto familiar, abrió el vestidor, su orgullo, diseñado por ella misma. Vestidos, trajes, zapatos, todo ordenado por colores y temporadas. Y, por supuesto, el mismísimo vestido de Valentino en el lugar de honor. Evandra pasó la mano por la tela de seda. Solo se lo había puesto 2 veces, para un acto benéfico en el museo y para el aniversario de su empresa. Thaddeus había dicho que estaba guapísima con él. La última vez, sin embargo, ni siquiera había levantado la vista del teléfono cuando ella le pidió su opinión. Cerró el vestidor y se acercó a la ventana. Las luces de la ciudad centelleaban y, a lo lejos, la sirena de una ambulancia rompía el silencio de la noche. Evandra sacó el teléfono. No había mensaje de su marido. Por la mañana se encontró con él ya vestido y listo para salir. Se estaba terminando el café mientras buscaba algo en el móvil. ¿Tienes planes para el fin de semana? Los Higgins nos han invitado a cenar. Lo siento, cariño. El sábado vuelo a Chicago.
Tengo una reunión importante con unos inversores. Le dio un beso en la mejilla y ella percibió el aroma desconocido de su perfume. Diles que les pido disculpas. Evandra lo vio subir a su jaguar. Érase una vez que desayunaban juntos todas las mañanas. Érase una vez que él le hablaba de sus reuniones y tratos. Hubo un tiempo en que no existía ese distanciamiento cortés entre ellos. Por la noche, ella se sentaba en el salón con una copa de vino, mirando los bocetos de un nuevo proyecto. Había un programa de entrevistas sobre parejas felizmente casadas. Evandra sonrió. Ella y Thaddeus también parecían ese tipo de pareja, un financiero de éxito y un arquitecto de talento, una casa preciosa, viajes y actos benéficos. Nadie vio lo silenciosos que eran durante la cena, cómo dormían cada uno en su lado de la cama, lo cuidadosos que eran para evitar temas de conversación delicados. El teléfono zumbó, un mensaje de una amiga. Hoy he visto a tu marido en el Ritz-Carlton. Almorzó con una rubia. Reunión de negocios, supongo. Evandra se terminó el vino de un trago. Una reunión de negocios. Claro que lo era. Él también vuela a Chicago por negocios y trabaja hasta tarde por negocios. Y ella cortó el pensamiento corto, cogió el teléfono, escribió un rápido «probablemente» y lo dejó a un lado. Luego se levantó y se dirigió al dormitorio. De camino, se detuvo en el vestidor, su ritual nocturno. Abrió la puerta, encendió la luz y se quedó helada. El vestido de Valentino colgaba en su sitio, por el momento. Pasó la mano por la fresca seda y pensó en ponérselo en su próximo acto benéfico, para demostrar a todo el mundo que le iba bien, que ella y Thaddeus seguían siendo la pareja perfecta. Ya había sido suficiente con mostrar al mundo la imagen perfecta, ocultando las grietas bajo la brillante superficie. ¿Por qué ahora era cada vez más difícil fingir? Evandra se despertó antes que el despertador. La lluvia tamborileaba en las ventanas y la luz gris del otoño apenas penetraba por las pesadas cortinas. Thaddeus ya se había ido. Su mitad de la cama estaba fría y pulcramente hecha. Esta noche se celebraba la subasta benéfica anual en el Museo de Arte. Evandra formaba parte del patronato del museo y su presencia era obligatoria. Pensaba ponerse aquel vestido de Valentino, perfecto para un acontecimiento así. Tras una ducha y un café cargado, subió al camerino. Encendió la luz, hizo el movimiento habitual de pasar la mano por las perchas y se quedó helada. El vestido no estaba allí. «Qué raro», murmuró, comprobando las perchas vecinas. Quizá la criada lo había vuelto a colgar, pero Marta sabía que cada cosa tenía su sitio. Evandra empezó a revisar metódicamente todo el armario. Al cabo de 20 minutos lo tuvo claro. El vestido había desaparecido. Se sentó en la pequeña banqueta junto al tocador, intentando tranquilizarse. Quizá lo había llevado ella misma a la tintorería y se había olvidado. Marcó el número de su tintorería habitual en Lexington Avenue. «Buenos días, soy Evandra Northcott. Dígame, le he traído últimamente un vestido azul marino de Valentino». «Un momento, señora Northcott, voy a comprobarlo». Se oyó el ruido de las llaves. «No, la última vez que estuvo aquí fue hace 3 semanas con un cargamento de trajes de negocios». «Gracias», pulsó Evandra cancelando y cerró los ojos. Llamaron con cautela a la puerta del vestidor. «Señora Northcott, le he traído el desayuno». «Pasa, Martha». La anciana ama de llaves puso la bandeja sobre la mesa. «¿Pasa algo? Pareces disgustada». «Martha, ¿has visto mi vestido azul de Valentino? ¿El que me puse para el aniversario de la firma?» «No, señora. Nunca toco tus vestidos de noche sin permiso. Ya lo sabe». Evandra asintió. Martha llevaba 8 años trabajando para ellos y era impecablemente honesta. ¿No dijo el señor Northcott que iba a llevarlo a la tintorería? «No, señora, pero...». Martha vaciló. «¿Qué?» «Le vi sacar una especie de funda de ropa hace una semana. Pensé que era su traje». Evandra sintió que las náuseas le subían a la garganta. «Gracias, Martha.
Puedes irte. En todo el día no pudo concentrarse en el trabajo. Canceló 2 reuniones alegando una migraña. La imagen de Thaddeus llevando el caso con su vestido estaba en su mente. Por la noche, le esperó en el salón. Sobre la mesita había una taza de té frío sin tocar. Por su mente pasaban docenas de maneras de iniciar la conversación. Thaddeus volvió sobre las 9. Lo siento, cariño, un día de locos. Se inclinó para besarle la mejilla, pero ella se apartó. ¿Dónde está mi vestido? ¿Qué vestido? Frunció el ceño, pero algo en sus ojos delató la tensión. El azul, de Valentino, el que me regalaste por mi aniversario. Oh, ese... Se aflojó la corbata. Lo llevé a la tintorería. Quería darte una sorpresa. ¿Qué tintorería? Esa nueva en Madison. Llamé a nuestra tintorería. No lo han visto. He dicho la nueva. Se dirigió a la barra y se sirvió un whisky. Thaddeus. Su voz sonó con emoción contenida. Marta te vio sacando una caja de ropa hace una semana. Él se puso rígido con el vaso en la mano. ¿Y qué? ¿Era mi vestido? Evandra, ¿haces este interrogatorio por un vestido? Tienes docenas de ellos. No era un vestido cualquiera, costó $12,000 y me lo regalaste por mi aniversario. Dio un gran trago. Te lo dije, está lavado en seco. Deja de mentir. Alzó por fin la voz. Sé que estás mintiendo, puedo verlo en tu cara. Thaddeus dejó el vaso, sus manos temblaban ligeramente. De acuerdo, y ya lo tomé prestado. ¿Prestado? ¿Mi vestido? ¿A quién? ¿A quién le importa? Lo devolveré en un par de días. ¿A quién, Thaddeus? A un conocido. Necesitaba algo especial para un evento importante. Evandra sintió que la habitación empezaba a dar vueltas. Un conocido, pronunció la palabra como un insulto. ¿Y sueles prestarle mis cosas a tu... conocidos? Evandra, escucha. No, escucha tú. Se levantó ella, y él dio un paso atrás involuntario. No soy idiota. Veo todos estos viajes de negocios, llamadas tardías, reuniones de negocios. ¿Y ahora le das mis cosas a otra mujer? No se las di, solo tomé prestado. Lárgate. ¿Qué? Sal de mi casa, ahora mismo. También es mi casa, no después de que empezaras a regalarle mis cosas a tu amante. Se puso pálido. No puedes... Puedo, y lo estoy haciendo. Tienes 1 hora para recoger tus cosas e irte. Si no, llamaré a tu padre y le diré que su hijo está robando las cosas de su mujer. Fue un movimiento fuerte. Thaddeus tenía pánico de decepcionar a su padre. Abrió la boca, a punto de decir algo, pero cambió de opinión. Dio media vuelta y se dirigió escaleras arriba. Evandra se quedó de pie en medio del salón. Había un vacío en su interior. Ni lágrimas, ni histeria. Solo la sensación de que los últimos 15 años de su vida habían sido un decorado de alguna farsa. 40 minutos después, la puerta principal se cerró de golpe. Se acercó a la ventana y vio cómo Thaddeus cargaba las maletas en el maletero. A la luz de la farola, su jaguar plateado parecía fantasmal. Cuando el coche dobló la esquina, Evandra subió lentamente al dormitorio. Abrió el vestidor y miró el espacio vacío donde antes colgaba su vestido. Extrañamente, aquel vacío le pareció casi justo ahora, como un símbolo de en qué se había convertido su matrimonio. Sacó el teléfono y marcó el número de su abogado. Meredith Holloway ya llevaba 8 minutos de retraso. El ascensor del edificio de la redacción del Boston Daily se arrastraba como una tortuga y una vez más maldijo su costumbre de consultar las redes sociales antes de acostarse. Ayer se había alargado hasta las 3 de la madrugada. Oh, ha aparecido nuestra socialité. La redactora jefe Margaret Pierce le lanzó una mirada de desaprobación por encima de sus gafas cuando Meredith entró en la sala de conferencias. Espero que la recaudación de fondos de anoche mereciera la pena. Lo siento, Margaret. He preparado el material. Meredith se apresuró a tomar asiento, sintiendo que su cuello se ruborizaba.
Sus colegas, desafiantes, no miraron en su dirección. A nadie le gustaban los que llegaban tarde a la sesión informativa matinal. Déjame adivinar, ¿se trata de quién vino con quién y qué llevan puesto otra vez? Meredith apretó los puños bajo el escritorio. En realidad, he entrevistado al director del museo sobre la financiación de programas para niños desfavorecidos. Se hizo el silencio en la sala. Margaret enarcó una ceja. En serio, ¿dónde está ese material? Lo tendré terminado para el almuerzo. Para la hora de comer necesito tu habitual crónica de Socialité. El material de caridad puede esperar hasta la próxima vez. Meredith quiso objetar, pero vaciló. Era inútil discutir con Margaret. A sus 62 años tenía un férreo control de la redacción. Después de la sesión informativa, Meredith se encerró en el cuarto de baño y se quedó mirando su reflejo durante largo rato. 28 años, pelo rubio, grandes ojos verdes, la típica bespoa, como la llamaban sus colegas. ¿Quién iba a creer que podía escribir sobre algo más serio que ropa de diseño y cotilleos de sociedad? Recuerda que hace 4 meses cubrió un foro empresarial sobre inversiones. Una tarea rutinaria, hacer fotos de los invitados importantes y anotar algunas citas. Y entonces apareció él, alto, elegante, con unas canas apenas visibles en las sienes. Thaddeus Northcott, uno de los principales analistas financieros de la ciudad. Señorita Holloway, ¿le apetece una taza de café? Se acercó él solo mientras ella intentaba pensar en una excusa para la entrevista. Me he dado cuenta de que está tomando notas. Tal vez tenga preguntas sobre el tema de las inversiones. Hablaron durante 2 horas. Él hablaba de los mercados financieros. Ella absorbía la información con avidez. Por primera vez en mucho tiempo, alguien la veía como periodista, no solo como una rubia guapa. Luego cenaron en un pequeño restaurante. Estoy casado, dijo sinceramente, pero mi mujer y yo hemos vivido como vecinos durante mucho tiempo. Meredith sabía que no debía, pero su atención, su genuino interés por sus ambiciones y sueños. Estaba harta de estar sola, harta de salir con chicos narcisistas de su edad. Su primer beso tuvo lugar en el coche de él, bajo una lluvia torrencial. «Eres increíble», susurró él. «Tan inteligente, tan viva. Me haces sentir joven a tu lado». Ella creyó cada palabra que él dijo. Lo creyó cuando dijo que su esposa no lo entendía, que su matrimonio hacía tiempo que se había convertido en una farsa, que solo estaba esperando el momento adecuado para divorciarse de ella. Y entonces trajo el vestido, un precioso vestido azul marino de Valentino. «Te quedará perfecto para la recaudación de fondos», dijo, tendiéndole la bolsa. «Thaddeus, no puedo. Es un vestido increíblemente caro». «Te mereces lo mejor», le besó el cuello. «Pruébatelo». El vestido le quedaba perfecto, como si lo hubieran hecho para ella. Meredith giró frente al espejo de su pequeño piso, sintiéndose como una princesa. «¿De dónde ha salido?», preguntó cuando se le pasó un poco la euforia inicial. «Lo compré especialmente para ti», sonrió él, pero algo en sus ojos la hizo recelar. «¿De verdad?». «Por supuesto. ¿Te mentiría?». Casi se lo creyó. Casi. Pero entonces, mirando la etiqueta, notó una etiqueta de tintorería apenas legible con las iniciales N. Evandra Northcott, su mujer. Las náuseas le subieron a la garganta. «Es su vestido, ¿verdad? ¿Se lo robaste a tu mujer?». «Robado no, prestado», se encogió de hombros. «De todos modos, rara vez se lo pone». «Dios, Thaddeus, no puedo». «Sí puedes», la abrazó por detrás, mirando su reflejo en el espejo. «Mira cómo te queda. Eres joven, hermosa. ¿Por qué iba a empolvarse el vestido en el armario? ¿Y si se da cuenta?». «No se dará cuenta, pero si lo hace, pensaré en algo». Debería haber dicho que no. Debería haber parado toda esta locura. Pero sus manos en su cintura, sus labios en su cuello. «Te amo», susurró.
Pronto estaremos juntos, te lo prometo. Solo tenemos que esperar un poco más. Y ella creyó. Volvió a creer, aunque en el fondo ya sabía que todo era mentira. Una hermosa y cómoda mentira que ambos querían creer que era verdad. Ahora, sentada en la redacción trabajando en otra columna de Sociedad, Meredith miraba las fotos de la noche anterior. Allí estaba ella, con su vestido robado, sonriendo a las cámaras, interpretando el papel de una periodista de éxito. Y en algún lugar de la ciudad, otra mujer podría estar descubriendo el objeto perdido. El teléfono vibró. Un mensaje de Thaddeus. Mi mujer sospecha algo. No llames en un par de días. Meredith cerró los ojos. ¿Cuándo se habían complicado tanto las cosas? ¿Cuándo se había convertido en la misma divorciada de la que solía escribir con mal disimulado desprecio? Holloway. La voz de Margaret la sacó de sus cavilaciones. ¿Dónde está tu columna? Ya la estoy escribiendo, replicó, abriendo un nuevo documento. Quizá había llegado el momento de empezar a escribir sobre algo serio, sobre lo fácil que es perderse en una bonita mentira, sobre cómo duele ser esa otra mujer, sobre cómo un vestido de Valentino puede convertirse en un símbolo de todo lo que está mal en tu vida. Pero en lugar de eso, escribió otro reportaje sobre quién llevaba qué a un acto benéfico, porque a veces es más fácil permanecer en tu papel de siempre que admitir la amarga verdad sobre ti misma. La recaudación de fondos en el Museo de Arte se consideraba uno de los acontecimientos más importantes de la temporada de otoño. Evandra llegó allí tarde, casi al comienzo de la subasta. Eligió un sencillo vestido negro de Chanel, elegante y austero. La armadura perfecta para una mujer cuyo marido se había mudado de casa hacía una semana. La sala principal del museo ya estaba abarrotada con toda la beau monde de la ciudad. Evandra se fijó en las caras conocidas, respondió a los saludos y evitó las miradas de simpatía. Los rumores de su ruptura con Thaddeus ya habían empezado a correr. «Querida, pareces cansada», le tocó el codo Beatrice Henderson, esposa del conservador jefe. «¿Dicen que Thaddeus está fuera por asuntos de la empresa?» Algo así. Evandra esbozó una sonrisa y se acercó a la barra. Necesitaba urgentemente una copa de champán. Fue allí, en la barra, donde vio por primera vez su vestido. Al principio, Evandra no podía creer lo que veían sus ojos. Aquel tono de seda azul oscuro, el corte perfecto, el bordado característico. El vestido lo llevaba una joven rubia que charlaba animadamente con un grupo de periodistas. Evandra se quedó paralizada, agarrando el tallo de su vaso con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. La chica era guapa, con esa belleza fresca y juvenil que requiere poco esfuerzo. Parecía tener entre 28 y 30 años. «Ah, ¿también te has fijado en nuestra Meredith?» Llegó la voz cercana de John Pierce, redactor jefe del Boston Daily. Una chica con talento, aunque de momento solo ha escrito historias de sociedad. Se rumorea que tiene un romance con algún gran financiero. Evandra sintió que las náuseas le subían por la garganta. ¿Meredith? Meredith Holloway. Es nuestra columnista de sociedad. Bonito vestido, por cierto, ¿no? Valentino, si no me equivoco. Sí, dijo Evandra. Valentino. Comenzó a moverse lentamente por el perímetro de la sala sin perder de vista a Meredith. Estaba claro que la chica se sentía la reina de la velada. De hecho, el vestido le quedaba perfecto, como si se lo hubieran hecho a medida. Cerca del servicio de señoras, Evandra oyó un fragmento de conversación. «Dice que va a divorciarse de su mujer». La voz de Meredith sonaba apagada. «Solo tiene que esperar un poco». «¿Y tú te lo crees?», replicó la voz de otra mujer. «¿Cuánto tiempo lleva su aventura? ¿4 meses? ¿5? Él realmente me ama, Jane. Deberías ver los regalos que me hace, como este vestido, por ejemplo. Parece tan caro». Una pausa. «Sí, como el vestido». Había incertidumbre en la voz de Meredith. «¿Y de dónde lo ha sacado?
No recuerdo que estuviera en la última colección de Valentino. Eso no importa. Lo que importa es que él... Evandra se apartó de la puerta, apoyándose en la fría pared. La habitación empezó a girar. Todas las piezas del mosaico encajaban. Reuniones de trabajo, viajes de negocios, llamadas nocturnas, y el vestido de la amante de su marido. Llegó al lavabo de la otra ala del museo y vomitó. Cuando se le pasaron las náuseas, Evandra miró detenidamente su reflejo en el espejo. Cara pálida, pupilas dilatadas, maquillaje perfecto que ahora parecía una máscara. 15 años de matrimonio. 15 años en los que ella había construido su vida en común mientras Thaddeus había... ¿Qué? Buscando una versión más joven de sí mismo, intentaba escapar del envejecimiento, o simplemente porque podía. En la sala de subastas, la puja acababa de empezar. La voz del anunciador retumbó en el museo. Lote número 17, un cuadro de un artista desconocido del siglo XIX. Evandra sacó su teléfono y llamó a un taxi. No podía quedarse aquí ni un minuto más. No podía ver cómo pintaban su vestido, el símbolo de su otrora feliz matrimonio, sobre el que lo había arruinado todo. «Señora Northcott», Beatrice la llamó. «Ya se va, pero si la puja no ha hecho más que empezar». «Migraña», dijo Evandra brevemente, dirigiéndose a la salida. El frío aire otoñal le golpeó la cara. Inspiró profundamente, intentando calmar el temblor de sus manos. Después de todo, ella misma había echado a Thaddeus. Ella misma había decidido acabar con la mentira. ¿Por qué le dolía tanto ahora? El taxi ya estaba esperando en la entrada. Evandra dio la dirección y se recostó en el asiento. Mañana llamaría a un abogado e iniciaría los trámites del divorcio. Y hoy se dejaría llevar por el dolor, porque a veces hay que tocar fondo para retroceder y resurgir. El coche aterrizó, alejándola del museo donde permanecían su vestido, su vida pasada y las últimas ilusiones de su matrimonio. Evandra se despertó en silencio. Por lo general, por la mañana siempre había algún ruido de fondo en la casa. El ruido de la ducha, el tintineo de una taza de café, las conversaciones telefónicas amortiguadas de Thaddeus. Ahora solo había silencio. Se puso de lado. La mitad de la cama donde solía dormir su marido parecía intacta. Evandra evitaba meterse en su territorio incluso mientras dormía. El reloj marcaba las 7 de la mañana, pero ella no quería levantarse. Después de la noche pasada en el museo, todo le parecía irreal, como un mal sueño. Su teléfono no paraba de sonar con llamadas perdidas y mensajes. Evandra los hojeó sin leerlos. Amigos compasivos, colegas preocupados, clientes insistentes. El último mensaje era de su madre. «Llámame cuando te despiertes». En el cuarto de baño, echó un largo vistazo a las estanterías vacías donde solían estar los utensilios de afeitado, el perfume y el cepillo de dientes de Thaddeus. Era extraño cuánto espacio ocupaban las cosas de una persona, y lo vacío que quedaba cuando se guardaban. Marta ya estaba en la cocina, pero al ver a Evandra se retiró con tacto. Una taza de café recién hecho humeaba sobre la mesa. Evandra se sentó rodeándola con las palmas de las manos y se quedó mirando por la ventana. Fuera del cristal caían hojas amarillas. El otoño se apoderaba de ella. «Deberíamos revisar sus cosas», se dijo, solo para romper el silencio. En el despacho de Thaddeus todo seguía como estaba. Solo se había llevado el portátil y algunos papeles. Evandra abrió metódicamente los cajones del escritorio y revisó su contenido. Papeles de trabajo, recibos viejos, bolígrafos y clips olvidados. En el último cajón había una caja de fotografías antiguas, de su boda, su luna de miel en Italia, la primera casa que compraron. Evandra parecía tan joven y feliz en las fotos. A los 27 años, creía que tenía toda una vida de amor y alegría por delante. Aquí están en la playa de Positano, ella en bañador blanco, él abrazándola por detrás, los dos riendo.
La primera Navidad en su casa. Ella decora el árbol y él finge leer el periódico, pero en realidad la está mirando por encima de las páginas. Su fiesta de promoción. Ella con un vestido esmeralda, cogiéndole la mano con orgullo. El teléfono sonó, sacándole de sus recuerdos. Mamá. Cariño, ¿cómo estás? Estoy bien, mamá. He oído lo que pasó en la recaudación de fondos. La gente está hablando. La gente siempre habla, la interrumpió Evandra. Estoy bien. Thaddeus llamó a tu padre. Dijo que fue un malentendido, que lo entendiste todo mal. Por supuesto, sonrió Evandra con amargura. Entendí mal que le diera mi vestido a su amante. Quizá deberíamos hablar. 15 años de matrimonio. Mamá, por favor. Ahora no. Se hizo el silencio en el teléfono. Está bien, cariño. Pero si alguna vez quieres hablar, siempre estoy aquí para ti. Tras la conversación, Evandra volvió a ordenar sus cosas. El armario reveló una caja de gemelos de él, una colección que habían reunido. Cada par tenía una historia diferente. Los de oro eran un regalo de primer aniversario, los de plata con zafiros de un viaje a Londres, los de platino cuando se hizo socio de la empresa. El teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Beatrice Henderson. Cariño, todo el mundo está tan preocupado. Te fuiste tan repentinamente ayer. Realmente no me sentía bien. Por supuesto que sí. Que sepas que todos estamos de tu lado. Esa chica, esa periodista, ¿cómo se atreve? Beatrice, aprecio tu apoyo, pero ahora necesito algo de tiempo a solas. El día se alargó interminablemente. Evandra metía metódicamente las cosas de Thaddeus en cajas. Trajes, camisas, corbatas, zapatos. 15 años de vida matrimonial cabían en las cajas de cartón con sorprendente facilidad. Por la noche, su ayudante Paige llamó. Señora Northcott, ¿qué les digo a los clientes? ¿Vendrá mañana a las reuniones? Evandra dudó. Una parte de ella quería encerrarse en casa y no ver a nadie, pero la otra parte se dio cuenta de que el trabajo podía ser una vía de escape. Sí, Paige, lo haré. Al anochecer, todas las cajas estaban perfectamente apiladas en el garaje. Evandra envió a Thaddeus un mensaje rápido. Tus cosas están listas, puedes recogerlas mañana. Deja las llaves con Marta. No hubo respuesta. Se dio una larga ducha caliente, intentando quitarse el cansancio de aquel día interminable. Las gotas de agua se mezclaron con las lágrimas que por fin brotaron. La primera vez desde que descubrió que le faltaba el vestido. En el dormitorio, Evandra buscó automáticamente la alarma del teléfono de Thaddeus, pero la mesilla estaba vacía. Ese solía ser su ritual nocturno. Ella siempre comprobaba su despertador porque él solía olvidarse de ponerlo. Se tumbó en la cama mirando al techo. Los recuerdos llegaban en oleadas. Su primer encuentro en un acto benéfico. Ella estaba empezando. Él ya era una estrella emergente en el mundo financiero. Su sonrisa encantadora, su capacidad para escuchar, su genuino interés por el trabajo de ella. Su primera cita en un pequeño restaurante italiano donde él conocía todos los platos del menú. Su primer beso bajo la lluvia. Ella aún recordaba el sabor de las gotas de lluvia en sus labios. La proposición de matrimonio. No una banal inclinación de rodillas en un restaurante, sino una tranquila conversación en casa, con una copa de vino, cuando ambos se dieron cuenta de que querían pasar su vida juntos. La boda, de cámara, elegante, solo con amigos íntimos y familiares. Una luna de miel en Italia, donde planearon su futuro, soñaron con hijos, construyeron castillos de aire. ¿Cuándo empezó a desmoronarse todo? Cuando el trabajo se volvió más importante que las cenas familiares. Cuando el silencio en el desayuno se hizo más cómodo que hablar. Cuando dejaron de compartir sus sueños y empezaron a vivir vidas paralelas. Quizá también sea culpa suya. Demasiado centrada en su carrera, demasiado tiempo dedicado a proyectos,
demasiado a menudo desechando los intentos de hablar de él. Pero, ¿justifica eso el engaño? ¿Le daba eso derecho a regalarle sus cosas a otra mujer? Evandra se puso de lado y se abrazó a la almohada. La casa estaba en silencio. Solo el tic-tac del reloj antiguo del salón rompía el silencio. El reloj la había molestado antes, pero ahora su acompasado tic-tac la tranquilizaba. La primera noche a solas en la casa que compartían. La primera noche de una nueva vida. Podía soportarlo. Siempre lo había hecho. Mañana sería un nuevo día, nuevas reuniones, nuevos proyectos. Y esta noche podía permitirse estar triste por lo que fue y por lo que podría haber sido. El sueño llegó por la mañana, inquieto e intermitente. Soñó con su casa de Italia, que una vez quisieron comprar. En el sueño, Thaddeus estaba de pie en la terraza, pero cuando ella intentaba acercarse, él se alejaba cada vez más. Luego se convertía en una sombra y desaparecía en la bruma matinal. Thaddeus Northcott, padre, siempre decía: «En nuestra familia no hay débiles». Estas palabras persiguieron a Thaddeus durante toda su infancia, grabadas en su mente junto con la dura mirada de su padre, un exitoso banquero de inversiones con una fortuna de decenas de millones. La mansión Northcott, en los suburbios de Boston, era como un museo. Interiores impecables, muebles antiguos y un silencio sepulcral. La madre de Thaddeus, Eleanor, se había hartado de 10 años de una vida así. Había huido con un pintor francés, dejando a su hijo de 8 años al cuidado de su padre y de una ristra de institutrices. «¿Lo ves, hijo? Las mujeres no son de fiar, son débiles e inconstantes», dijo entonces el padre, sin siquiera levantar la voz. Era su costumbre decir las cosas que daban miedo en un tono tranquilo y uniforme. En la escuela pública, Thaddeus aprendió rápidamente a ajustarse a las expectativas, las mejores notas, ganar debates, ser capitán del equipo de lacrosse. El miedo crecía en su interior, miedo a decepcionar a su padre, miedo a no ser lo bastante bueno, miedo a perder el control. A los 15 años tuvo su primer flechazo. Samantha Preston, hija del socio de su padre en el club de golf, le correspondió. Sus besos detrás de la pista de tenis, las notas en clase, los encuentros secretos en el parque, todo parecía tan importante y real, hasta que su padre le llamó a su despacho. «Los Preston están arruinados», le informó, mirando unos papeles. «Deja de ver a la chica. Los Northcott no se meten con perdedores». Thaddeus no discutió. Simplemente dejó de atender las llamadas de Samantha y un mes después empezó a salir con la hija de un exitoso promotor inmobiliario. Su padre asintió con aprobación cuando se enteró. En Yale, Thaddeus estudió finanzas y economía. No tenía muchas opciones. Su padre había trazado claramente su futuro. Fue un estudiante de éxito, capaz de encandilar a los profesores y hacer amistades útiles. Las chicas cambiaban como un caleidoscopio, guapas, de buenas familias, pero ninguna se quedaba mucho tiempo. «Eres joven, diviértete», decía mi padre en sus escasas visitas a casa. «Pero recuerda, debes casarte como es debido. El matrimonio es una transacción, hijo. Los sentimientos no tienen nada que ver». Después de la universidad, Thaddeus empezó a trabajar para una gran empresa de inversiones. Semanas laborales de 80 horas, reuniones interminables, negocios millonarios. Se lanzó de cabeza a su trabajo, intentando demostrar su valía a su padre. Evandra llegó a su vida como un viento fresco. La conoció en un acto benéfico, una joven arquitecta de talento cuyos diseños ya empezaban a comentarse en los círculos profesionales. No se parecía a ninguna otra chica que hubiera conocido antes. Inteligente, independiente, con sus propias opiniones y ambiciones. «No es el partido más favorable», había comentado su padre cuando Thaddeus anunció el compromiso. «Pero al menos es de una familia decente y con perspectivas. Espero que sepa lo que hace». Por primera vez en su vida, Thaddeus no escuchó a su padre. Le encantaba Evandra.
Su pasión por el trabajo, su capacidad para ver la belleza en las cosas sencillas, su risa genuina. A su lado se sentía real. Los primeros años de su matrimonio fueron felices. Viajaban mucho, hacían planes, se apoyaban mutuamente en sus carreras. Evandra estaba abriendo su propio estudio de arquitectura. Thaddeus se estaba convirtiendo en un analista financiero de éxito creciente. Y entonces algo empezó a cambiar. Quizá fueron los hijos que nunca tuvieron, primero retrasados por sus carreras, luego por problemas para concebir. Quizá fue que el trabajo empezó a ocuparles cada vez más tiempo, o puede que los miedos y complejos que Thaddeus había ocultado con tanto esmero empezaran a traspasar la fachada perfecta. A los 45 empezó a notar los primeros signos de envejecimiento, canas en las sienes, arrugas alrededor de los ojos. Evandra, en cambio, estaba floreciendo. Su carrera iba viento en popa, tenía buen aspecto y era respetada en la comunidad profesional. Meredith había llegado a su vida por accidente. Joven, admiraba su experiencia y su estatus, dispuesta a escuchar durante horas. A su lado volvía a sentirse joven e importante. Su ingenuidad y adoración halagaban su ego. Al principio solo eran reuniones de negocios, luego cenas, charlas hasta altas horas de la noche. Ella le recordaba a sí mismo en su juventud, ambicioso, hambriento de reconocimiento, dispuesto a todo por el éxito. Cuando su relación se convirtió en algo más, Thaddeus empezó a mentir, a Evandra, a Meredith, a sí mismo. Le dijo a Meredith que no amaba a su mujer, que su matrimonio había terminado hacía tiempo. Convenció a Evandra de que trabajaba hasta tarde. Se aseguró a sí mismo que tenía el control de la situación. La historia del vestido fue su gran error. Sabía que era el vestido favorito de Evandra. Sabía lo mucho que significaba para ella. Pero cuando Meredith había soltado un grito de admiración al verlo en el probador durante una de sus visitas a su casa, no había podido resistirse. «Sería perfecto para tu acto benéfico», dijo entonces, sin pensar siquiera en las consecuencias. Cuando Evandra descubrió que había desaparecido, le entró el pánico. Mentiras sobre mentiras hasta que todo se vino abajo en un instante. Ahora vivía en un piso de alquiler. Su padre movía la cabeza con desdén, diciendo, «Te lo advertí», y su vida se desmoronaba como un castillo de naipes. Por la noche, despierto en su cama vacía, Thaddeus pensaba en lo que había perdido, la calidez de su hogar familiar, los acogedores desayunos dominicales con Evandra, la costumbre de ella de comprobar su despertador antes de irse a la cama. Meredith le enviaba mensajes, exigía verle, hacía planes para el futuro, pero él cada vez le devolvía menos las llamadas. Quizá papá tenía razón. Tal vez es realmente débil. Quizá se había pasado toda la vida huyendo de esa debilidad, intentando demostrar algo, a su padre, al mundo, a sí mismo. Y al final perdió a la única persona que lo aceptaba tal como era. En su despacho de la empresa de inversiones había una foto de su boda. Evandra con un vestido blanco sonriendo tan feliz y abiertamente. Thaddeus la miraba a menudo, intentando averiguar cuándo y dónde se había equivocado. Cuando había dejado que los miedos y los complejos arruinaran lo verdaderamente importante. Ahora ya era demasiado tarde. Evandra no perdonaría la traición. La conocía lo suficiente como para darse cuenta de ello. Meredith no había sido más que un escape de la realidad, de su propio envejecimiento, de no estar a la altura de las expectativas de su padre. Y él, Thaddeus Northcott, hijo, por fin se había dado cuenta de que se había pasado la vida intentando ser otra persona. Un hijo digno de su padre, un marido que no fuera abandonado por su esposa, un hombre que no envejece, y al final perdió su verdadero yo. La historia de Tadeo fue la historia de un hombre que pasó su vida temiendo no ser lo suficientemente bueno, y al final fue ese miedo el que le hizo ser así. El despacho de la abogada Rachel Blackwood estaba situado en un edificio histórico de Beacon Street.
Evandra no la había elegido al azar. Rachel estaba especializada en procesos de divorcio de la alta sociedad y era famosa por su dureza. Entonces, el vestido. Rachel golpeó el escritorio con el lápiz, mirando el papeleo. Una excusa inusual para un divorcio. No se trata del vestido. Evandra se sentó más recta, cruzando las manos sobre el regazo. Se trata de la traición. La traición. Sobre años de mentiras. Por supuesto que lo es, pero el vestido es un bonito detalle. A la prensa le encantará si la historia sale a la luz. No quiero publicidad. Tu marido, en cambio, parece pensar lo contrario. Su abogado ya ha dejado claro que está dispuesto a luchar por cada céntimo. La noticia del divorcio de los Northcott se extendió por Boston con la rapidez de un reguero de pólvora. El teléfono de Evandra rebosaba de llamadas de amigos. Cariño, estamos en estado de shock, dijo Beatrice Henderson. Esa chica tiene edad suficiente para ser su hija. Thaddeus siempre ha sido un pelele, declaró George McAllister, su vecino. ¿Recuerdas cuando se acobardó de invertir en mi startup? Los peores eran los que intentaban permanecer vampirizo. Invitaron a ambos cónyuges a días diferentes, evitaron cuidadosamente mencionar el nombre de su rival y hablaron en generalidades sobre la complejidad de la vida familiar. La división de bienes resultó ser un proceso doloroso. De repente, Thaddeus empezó a reclamar la casa, aunque siempre había dicho que era territorio de Evandra. Va de farol, le aseguró Rachel. Intenta negociar mejores condiciones. No voy a renunciar a la casa, dijo Evandra con firmeza. La diseñé yo misma. Cada detalle. No te preocupes, tenemos documentación de que la mayor parte del pago inicial se hizo de tu cuenta. Thaddeus trató de trabajar a través de conocidos mutuos. Envió enormes ramos de flores a la oficina de Evandra. Un día, ella le sorprendió sentado en el porche de su casa. Al parecer, había olvidado unos papeles importantes. Evie, hablemos. Su voz sonaba casi como antes. Podemos arreglar esto. No hay nada que arreglar, Thaddeus. Todo ya está roto. En su estudio de arquitectura, todos se unieron en torno al jefe. Page filibustero llamadas no deseadas. Los arquitectos junior se ofrecieron a trabajar horas extras para que Evandra pudiera centrarse en el divorcio. Te admiramos, dijo Page una vez. Te mantienes con tanta dignidad. Dignidad. Evandra sonrió amargamente. Si supieran cómo sollozaba por las noches mirando viejas fotografías, cómo se despertaba sudando frío por las pesadillas de ver su vestido en otra mujer una y otra vez. Las habladurías se multiplicaban como setas después de una tormenta. Algunos decían que Thaddeus había despilfarrado sus ahorros comunes en una amante. Otros decían que era culpa de Evandra, que había trabajado demasiado y olvidado su feminidad. Otros insinuaban el inminente matrimonio de Thaddeus y Meredith. Ignóralos, aconsejó Rachel. Concéntrate en el caso. El día de la reunión final estaba nublado. Evandra llevaba un estricto traje gris y pendientes de perlas, regalo de graduación de su madre. Thaddeus parecía agotado. Su traje, habitualmente inmaculado, parecía arrugado, con sombras bajo los ojos. Intentó llamar su atención, pero ella solo tenía ojos para el juez. El señor Northcott ha aceptado sus condiciones, anunció Rachel antes de que comenzara la vista. La casa se la queda usted, al igual que la participación mayoritaria en el estudio de arquitectura. Él se queda con la finca y su parte de la sociedad de inversión. ¿Y Meredith? Evandra pronunció su nombre en voz alta por primera vez. ¿Está aquí? No, que yo sepa, ya no están juntos. La reunión fue rápida y formal. Firmas, sellos, seca redacción legal. 15 años de matrimonio empaquetados en unas pocas páginas de un acuerdo de divorcio. Evandra, Thaddeus la alcanzó fuera del juzgado. Tengo que decir, no lo hagas, negó con la cabeza. No lo hagas. Te quiero, siempre te he querido.
¿Sabes qué es lo peor, Thaddeus? Que te creo. Realmente amaste. Solo que no fue suficiente. Subió al taxi que la esperaba sin mirar atrás. La lluvia tamborileaba sobre el cristal, desdibujando el contorno de la ciudad. En algún lugar de Boston, un vestido azul de Valentino seguía colgado en el armario de la joven periodista, mudo testigo de un matrimonio roto. ¿A dónde vamos?, preguntó el taxista. A casa, respondió Evandra, y por primera vez en mucho tiempo la palabra no resonó en su pecho. Ahora solo era su casa, solo su vida, y solo le esperaba su futuro. Meredith permaneció de pie en la entrada de la casa de Marlborough Street durante la segunda hora. El viento helado la calaba hasta los huesos, pero esperó obstinadamente. Thaddeus tenía que volver. Hoy era la vista final de su divorcio. El vestido azul colgaba en el armario de su casa. No se atrevía a ponérselo de nuevo. Después de aquella noche en el museo, se había convertido en un símbolo de su caída, de periodista esperanzada a banal amante de un hombre casado. Su jaguar plateado llegó por la noche. Thaddeus ni siquiera se sorprendió de verla. No deberías haber venido, dijo cansado sacando las llaves. Estaba preocupado, no contestabas al teléfono. Meredith se detuvo en la puerta. No es un buen momento. ¿Cuándo será el mejor? ¿Dentro de una semana? ¿Dentro de un mes? Ahora estás libre. Podemos... No, la cortó bruscamente. Nada de podemos. Se acabó. Pero dijiste... Dije muchas cosas. Vete a casa. La puerta se cerró en sus narices. Meredith permaneció allí media hora más, esperando que cambiara de opinión, que saliera, que se disculpara. Pero las ventanas de su piso seguían a oscuras. En casa, lo primero que hizo fue llamar a su madre. «Cariño, te lo advertí». La voz de Constance Holloway era una mezcla de simpatía y triunfo. Los hombres casados nunca dejan a sus mujeres. Pero están divorciados. ¿Y qué? De todas formas no está contigo. Mamá, creía que me quería de verdad. Por supuesto que sí. Todas las amantes piensan eso. Esa palabra, betrothal, golpeó como una bofetada en la cara. Meredith se sirvió un poco de vino y se acercó al armario. El vestido colgaba allí, perfecto e inasequible, como la vida que había soñado. Las cosas habían empeorado en el trabajo. Alguien había iniciado un rumor sobre su aventura con Thaddeus, y ahora los compañeros cuchicheaban a sus espaldas. Margaret Pierce la llamó a su despacho. «Estoy decepcionada, Holloway. Querías temas serios. Bueno, los periodistas serios no se acuestan con hombres casados». El sábado, Meredith se encontró con Gerald y Roberta Higgins en el supermercado. Desafiantes, le dieron la espalda, a pesar de que siempre habían sido amables con ella en eventos sociales. «Lo siento», murmuró, tratando de pasar desapercibida. «Sabes, Jerry», dijo Roberta en voz alta, «y no es la primera, ¿verdad? ¿Recuerdas aquella becaria de su bufete? ¿Cómo se llamaba? Emily, creo. La pobre también creía que iba a dejar a su mujer». Meredith se quedó helada con un tarro de melocotones en conserva en la mano. Emily, la interna. Así que ella no era especial. Solo otra chica ingenua que se había tragado las promesas de un hombre casado. En casa sacó una caja de fotos de ellos. Aquí están en un restaurante, él la coge de la mano y la mira con adoración. En una exposición, él le explica algo sobre arte moderno. En su coche, ella le besa la mejilla. Todo es mentira. Cada momento, cada caricia, cada promesa. Y ella lo creyó. Creyó cuando él dijo que nunca había conocido a una chica tan especial. Creyó cuando planeó su futuro juntos. Creyó incluso cuando trajo el vestido de su mujer. El teléfono vibró. Un mensaje de un amigo. «Pon las noticias. Thaddeus Northcott deja su puesto en la empresa. Dicen que su padre le obligó a irse tras el escándalo del divorcio». Meredith encendió la televisión.
Thaddeus parecía envejecido y perdido mientras leía su carta de dimisión. La cámara se centró un segundo en su padre, un hombre alto y severo de mirada gélida. Intentó imaginar cómo podría encajar en esa familia. Ese mundo de dinero antiguo, tradición familiar y frío cálculo, era ridículo. Ella no era más que un entretenimiento, una forma de acariciar el ego de un hombre mayor. La botella de vino se acabó en silencio. Meredith se sentó en el suelo, apretando el vestido azul contra su pecho. Debería devolverlo. Quizás si devolviera el vestido a Evandra y se disculpara. No. Algunas cosas no se pueden deshacer pidiendo disculpas. No se puede recuperar el tiempo robado, la confianza rota, la dignidad perdida. Se levantó, tambaleándose, y se acercó al espejo. 28 años. Toda una vida por delante. Quizá esta historia le enseñara algo. Quizá algún día escribiría sobre ella, sobre lo fácil que era perderse en las promesas de los demás, lo doloroso que era despertar de un hermoso cuento de hadas, lo importante que era recordar la propia dignidad. Por la mañana envió a Thaddeus un último mensaje. El vestido está en la tintorería de Lexington. Recógelo y devuélvelo a su legítima dueña. Adiós. Él no respondió. Ella no esperaba una respuesta. Después de todo, ella era solo un episodio en su vida, un hermoso error, un momento de debilidad. Ahora tenía que aprender a seguir adelante, sin bellas promesas, sin más vestidos en el armario, sin ilusiones de un gran amor que podría superar todos los obstáculos, solo a vivir, y quizá empezar por fin a escribir sobre lo que de verdad importa. Thaddeus estaba sentado en su jaguar aparcado frente a su casa, ahora la de ella. Era la 3:00 hora de la noche. Una tenue luz ardía en las ventanas del dormitorio. Evandra siempre trabajaba hasta tarde. La botella de whisky del asiento del copiloto estaba medio vacía. Tras su dimisión forzosa de la empresa, a menudo encontraba consuelo en el alcohol. Su padre era implacable. Has deshonrado a la familia. Vete y no des la cara hasta que hagas las cosas bien. Hacer las cosas bien. Thaddeus sonrió amargamente. ¿Cómo reparar una traición? ¿Cómo pegar de nuevo una confianza rota? Salió del coche, tambaleándose. El aire fresco de la noche le despejó un poco la cabeza. Se dirigió a la puerta y pulsó el botón del timbre. «Evandra, sé que estás despierta». Silencio. «Por favor, tenemos que hablar». La luz de la ventana del dormitorio se apagó. «No me iré hasta que me escuches». La cerradura hizo clic, pero la puerta permaneció cerrada. «¿Qué quieres, Thaddeus?» Su voz sonaba cansada. «Déjame entrar. Te lo explicaré todo. Estás borracho». «No, un poco. Evie, te echo de menos. En nuestra casa, nuestra vida». «Ya no tenemos nuestra vida. Tú eres quien la arruinó. Yo puedo arreglarla. Meredith no significó nada. No digas su nombre en mi casa». Una luz se encendió en la casa de al lado. El rostro preocupado de la SRA. Baxter apareció. «Evandra, solo te amo a ti. Siempre lo he hecho. El amor no roba el vestido de una esposa para una amante. Fue un error estúpido, imperdonable. Vete, Thaddeus». «No, no lo haré. Me escucharás. Ya he llamado a la policía». Golpeó la puerta con el puño. «No puedes hacerme esto. Soy tu marido». «Ex marido. Y si no te vas, voy a llamar a la policía». «SRA. ¿Northcott?» «La SRA». Baxter llamó. «¿Está todo bien? ¿Debo llamar a la policía?» «Todo está bien, Martha. El señor Northcott ya se iba». Thaddeus sintió que algo en su interior finalmente se quebraba. «Señor Northcott». Era como un extraño. ¿Sabes qué es lo gracioso? Su voz tembló. Ni siquiera recuerdo por qué le di el maldito vestido. ¿Quería sentirme generoso, joven, o solo porque podía? Se hizo el silencio al otro lado de la puerta. Padre tenía razón. Soy débil. Siempre lo he sido. Una sirena de policía ululó a lo lejos.
Adiós, Thaddeus, dijo Evandra en voz baja. Espero que encuentres lo que buscas. Se dirigió al coche. Unas luces azules parpadeaban en el espejo retrovisor. A la mañana siguiente, Evandra encontró un sobre en el porche. Dentro había una breve carta. Perdóname, no por haberte engañado, sino por no haber sido el hombre que te mereces, por dejar que los miedos y las debilidades arruinaran lo mejor de mi vida. Me voy a Europa. Mi padre me consiguió un trabajo en la oficina de Londres, lejos del escándalo. Sé feliz, Evie. Siempre has sido más fuerte que yo. T. Rompió la carta en pedacitos y la tiró a la basura. Algunas decisiones no son fáciles, pero no por eso son menos correctas. Ese día por fin se quitó el anillo de boda. 15 años es mucho tiempo, pero a veces hay que dejar atrás el pasado para seguir adelante. El informe policial del incidente de ayer estaba sobre su mesa. Podría haber presentado una denuncia, pero no lo hizo. Hay batallas que no merece la pena continuar, sobre todo cuando el enemigo ya había sido derrotado por sus propios demonios. El pequeño café de la esquina de Newbury Street siempre había sido el lugar favorito de Evandra. Servía los mejores cafés con leche de Boston y nunca tenía prisa por marcharse. En días lluviosos como hoy, las viejas vidrieras proyectaban caprichosas sombras de colores sobre las mesas. Evandra estaba sentada en su mesa habitual junto a la ventana, removiendo distraídamente su café frío. Los dibujos del nuevo proyecto estaban sobre la mesa, pero el trabajo no avanzaba. Habían pasado 3 meses desde que Thaddeus se había marchado a Londres, pero la ciudad aún guardaba demasiados recuerdos. Sonó el timbre de la puerta. Evandra levantó la vista y se quedó helada. Meredith Holloway estaba en la puerta, empapada por la lluvia y con un paraguas en la mano. Sus miradas se cruzaron. Meredith palideció y se dio la vuelta para marcharse. «Espera». La voz de Evandra sonó inesperadamente tranquila. «Quédate». Meredith se volvió lentamente. En sus ojos se leía el miedo mezclado con la vergüenza. No pretendía... «Puedo irme. Tómate un café conmigo». No sonó como una petición, sino como una afirmación. Meredith se acercó vacilante a la mesa. Su pelo rubio estaba oscurecido por la lluvia, su rímel ligeramente emborronado. «¿Por qué?», preguntó sentándose. «Porque los dos nos merecemos esta conversación». La camarera trajo una segunda taza de café. Se quedaron en silencio, estudiándose la una a la otra. 2 mujeres atadas por un hombre y un vestido. «Lo quería de vuelta», dijo finalmente Meredith. «El vestido. Está en la tintorería. Quédatelo. No es mío de todos modos». «¿Tampoco lo es Thaddeus?». Evandra sonrió tristemente. Thaddeus nunca perteneció realmente a ninguno de nosotros. Pertenecía a sus miedos. «¿Lo sabías? ¿Lo de los otros?». «Lo suponía, pero preferí no darme cuenta. Era más fácil así». Meredith agarró la taza con dedos temblorosos. «Fui tan tonta. Creí cada palabra que decía. Que su matrimonio estaba muerto desde hacía mucho tiempo, que nunca había conocido a una chica tan especial como yo. Sabe cómo ser persuasivo. Hace 15 años, yo también me lo creí todo. ¿Cómo lo superaste? ¿A la traición? Día tras día, hora tras hora, a veces solo respirando». Al otro lado de la ventana, la lluvia se intensificaba, tamborileando sobre los cristales del escaparate. Las 2 mujeres se sentaron en el acogedor capullo del café y el muro de alienación que las separaba se fue derritiendo poco a poco. Meredith apretó la servilleta con nerviosismo. «He empezado a escribir un libro sobre mujeres que se perdieron en las promesas de otras personas, sobre cómo encontrar el camino de vuelta». «Eso suena interesante. ¿Ya no escribes sobre mujeres de la alta sociedad?». «No. Dejé el periódico. Empecé a trabajar en una revista femenina. Escribo artículos serios». «A veces hay que perder algo para encontrarse a uno mismo», dijo Evandra pensativa. «¿Le has perdonado?». «No, pero me he perdonado a mí misma, por cerrar los ojos durante tanto tiempo,
por tener miedo a estar sola. Meredith sacó una tarjeta de visita. ¿Puedo enviarte un borrador del libro? Valoro tu opinión. Evandra cogió la tarjeta. Con una condición, que me dejes contar mi versión de la historia. ¿Crees que la gente necesita eso? Creo que toda historia merece ser contada, sobre todo si puede ayudar a otros. Intercambiaron números de teléfono. Cuando Meredith se levantó para irse, de repente se dio la vuelta. Lo siento, por el vestido, por todo. Me di cuenta hace mucho tiempo. No era por el vestido, solo fue la gota que colmó el vaso, un catalizador para el cambio que tenía que ocurrir. Meredith asintió y se dirigió a la salida. En la puerta se volvió de nuevo. Es usted una mujer increíble, S.R.A. Northcott. Solo Evandra, la S.R.A. Northcott, se ha ido. Cuando la puerta se cerró tras Meredith, Evandra volvió a mirar por la ventana. La lluvia empezaba a amainar y un rayo de sol se abría paso entre las nubes. Sacó el teléfono y marcó un mensaje a su abogada. Rachel, estoy lista para recuperar mi apellido de soltera. A veces tienes que enfrentarte a tus miedos para darte cuenta de que no son tan temibles como parecían, incluso si esos miedos son llevar un vestido de diseño. ¿Cómo te sientes ahora cuando piensas en él? La doctora Olivia Page estaba sentada en su sillón favorito, con un cuaderno en el regazo. Fuera de la ventana de su despacho se arremolinaban los primeros copos de nieve. Evandra dudó en contestar. En 4 meses de terapia había aprendido a no sacar conclusiones precipitadas, a dejar que sus sentimientos afloraran con naturalidad. Cansancio, ni rabia ni resentimiento, solo cansancio, como si hubiera estado cargando una pesada maleta durante años y por fin la hubiera dejado en el suelo. Olivia asintió, anotando en su cuaderno. ¿Y qué hay en esa maleta? Nuestros planes no realizados, esperanzas incumplidas, el miedo a la soledad, el deseo de ajustarnos a las expectativas de los demás. Mientras tanto, en Londres, Thaddeus estaba sentado en una oficina vacía mirando la City de noche. El trabajo en la sucursal europea de la empresa no era más que un exilio honorable. Su padre se aseguraba de que su hijo no tuviera ningún poder real. Llamaba a menudo a casa de sus padres por las tardes, pero el ama de llaves contestaba invariablemente al teléfono. El señor Northcott, padre, está ocupado. Un día su padre contestó al teléfono. «Me decepcionas, hijo. Otra vez». «Lo sé, padre. Saberlo no es suficiente. ¿Cuándo madurarás por fin?» Thaddeus no respondió. A los 45, seguía intentando ganarse la aprobación de un hombre que no sabía cómo aprobar. En Boston, Meredith empezó una nueva vida. Cambió de piso, se tiñó el pelo de castaño y consiguió un trabajo en la revista Women's Outlook como editora social. Por las tardes trabajaba en un libro que de repente se convirtió en un estudio sobre la identidad femenina. «Pensé que iba a hacer una historia sobre la traición», le dijo a Evandra durante su segundo encuentro en el mismo café. «Y resulta que es un libro sobre mujeres que se pierden y se encuentran a sí mismas. ¿Quizá una cosa es inseparable de la otra?» Evandra también estaba cambiando. Empezó a practicar yoga, se apuntó a clases de arte contemporáneo, se hizo socia del teatro. Todas cosas que había ido dejando para más adelante mientras construía su vida familiar. «¿Has pensado en salir con alguien?», preguntó Olivia un día. «Todavía no. Estoy aprendiendo a ser feliz sola». Su estudio de arquitectura prosperaba. Un nuevo proyecto, un complejo de viviendas sociales con espacios públicos, llamó la atención de expertos internacionales. Su trabajo refleja una profunda comprensión de las necesidades humanas, señaló un crítico. «Aprendí a entender mejor a la gente cuando empecé a entenderme mejor a mí misma», respondió Evandra. Thaddeus intentó encontrar su curación en su trabajo, pero las cifras ya no le satisfacían. Empezó a acudir a un terapeuta, permitiéndose admitir por primera vez en su vida que necesitaba ayuda.
¿Por qué siempre te esforzaste por cumplir las expectativas de tu padre?, preguntó el doctor Green. Porque tenía miedo de ser tan débil como mi madre. Ella huyó, yo me quedé atrás, pero acabé defraudando a todos de todos modos. Meredith, por su parte, descubrió un inesperado talento para hablar en público. Sus columnas sobre relaciones tóxicas y autorrealización femenina suscitaron acaloradas discusiones. Cuando dejé de buscar la aprobación en los ojos de los demás, empecé a encontrar la fuerza en mi propia voz, escribió en un artículo. Evandra leyó el artículo y envió a Meredith un breve mensaje que decía: «Has encontrado tu camino. Estoy orgullosa de ti. 3 vidas destrozadas y reconstruidas de nuevo. 3 caminos hacia el autodescubrimiento a través del dolor y la pérdida». En la última sesión, Olivia preguntó a Evandra: «¿Qué le dirías a tu yo del pasado?». Evandra sonrió. «Le diría que a veces tienes que perderlo todo para encontrarte a ti misma, que un vestido es solo un vestido, y que el verdadero valor es la capacidad de ser fiel a uno mismo». Fuera de la ventana, los copos de nieve se arremolinaban, cubriendo la ciudad con un manto blanco. Era como si la naturaleza les diera a los 3 un borrón y cuenta nueva, una oportunidad de empezar de nuevo. Esa noche, los 3 se quedaron despiertos. Thaddeus estaba en Londres escribiendo una carta a su padre, una carta que nunca enviaría. Meredith estaba terminando el último capítulo de su libro, y Evandra estaba junto a la ventana de su casa, mirando la nieve que caía, y por primera vez en mucho tiempo se sintió completamente en paz. A veces hay que hacerse añicos para volver a recomponerse, y a veces esas nuevas versiones de nosotros resultan ser mucho mejores que las antiguas. La noticia de haber ganado un concurso internacional para reurbanizar un barrio histórico de París sorprendió a Evandra en su despacho. La carta del Ministerio de Cultura francés empezaba así: «Admiramos su enfoque innovador de la conservación histórica». Releyó la carta 3 veces, incapaz de creer lo que veían sus ojos. Era un gran avance, la oportunidad de llevar su oficina a un nivel internacional. «Enhorabuena, jefe». Page entró en el despacho con una botella de champán. «Toda la oficina está entusiasmada». Esa misma tarde, en Londres, Thaddeus asistió a otra reunión en la que su proyecto volvió a ser rechazado. «Demasiado arriesgado», dijo el presidente sin mirar siquiera los cálculos. Todo el mundo lo sabía, era una formalidad. Thaddeus Northcott ya no tenía ninguna influencia real. En la redacción de Women's Outlook, Meredith estaba terminando un artículo sobre el abuso financiero en las familias. Meses de investigación, docenas de entrevistas, análisis en profundidad del problema. Era el periodismo serio con el que siempre había soñado. «Un artículo estupendo», interrumpió la lectura el redactor jefe. «Lo pondremos en el próximo número, en portada». Evandra pasó el fin de semana paseando por Boston. La ciudad parecía despedirse de ella. El proyecto de París requería su presencia personal durante al menos un año. En un pequeño restaurante del Paseo Marítimo se le acercó un hombre, profesor de arquitectura de Harvard. Se cruzaban a menudo en conferencias profesionales. «Me he enterado de que has ganado en París. Un proyecto estupendo». Hablaron durante 3 horas, sobre arquitectura moderna, el futuro de las ciudades, la importancia de preservar la memoria histórica. Ni una palabra de nada personal, y eso estaba bien. Meredith, mientras tanto, tenía su primera cita desde Thaddeus. Se habían conocido en un acto literario. Nada de restaurantes caros, solo café y un largo paseo por el parque. «He leído tu artículo sobre las relaciones tóxicas», me dijo. «Describiste los mecanismos del abuso emocional con mucha precisión». «Experiencia personal», respondió, y por primera vez fue capaz de sonreír al decirlo. En la oficina de Londres, Thaddeus recibió un último golpe. Fue reasignado a un puesto de analista junior. «Una medida temporal», dijo el director, pero ambos sabían la verdad.
Era el final de una carrera. Llamó a su padre por primera vez en un mes. «Te lo advertí», dijo fríamente Northcott padre. «Elegiste tu propio camino». Evandra firmó un contrato de alquiler de un piso en el Marais, un antiguo barrio de París. Tenía vistas a tejados de tejas y calles estrechas. Un lugar donde empezar una nueva etapa de su vida. Su fiesta de despedida en la oficina se convirtió en una auténtica celebración. Sus compañeros le regalaron un álbum con fotos de sus proyectos conjuntos y una pequeña torre Eiffel. «Enséñales a esos franceses cómo se construye», bromeaban. Meredith le envió un borrador de su libro con una dedicatoria. «A la mujer que me enseñó que el perdón empieza por aceptarse a uno mismo». En su última noche en Boston, Evandra se asomó a la ventana panorámica de su casa. La ciudad titilaba de luces, tan familiar y ya extranjera. Durante 15 años había construido su vida aquí. Ahora había llegado el momento de construir una nueva, en un lugar distinto, con la mente en blanco. Sonó el teléfono. El agente inmobiliario había encontrado un comprador para la casa, una buena oferta por encima del precio de mercado. «La aceptaré», dijo Evandra. En Londres, Thaddeus estaba recogiendo la oficina. La foto de su boda fue la última en la caja. Ya no podía fingir ser algo que no era, un financiero de éxito, un hijo decente, un marido fiel. Meredith recibió una carta de una importante editorial. Estaban interesados en su libro. «Tu historia resuena en el destino de miles de mujeres», escribió el editor. En el aeropuerto, Evandra facturó su equipaje y se detuvo en la ventana panorámica, mirando los aviones que despegaban. En su bolso había un cuaderno con bocetos de futuros proyectos y una vieja fotografía. Era joven, feliz, con un vestido azul de Valentino. «Su pasaporte, señora», sonríe el empleado de facturación. «Gracias», respondió Evandra con una sonrisa. El avión despegó, llevándola a nuevos horizontes. Abajo desaparecía Boston, la ciudad donde se había perdido y vuelto a encontrar. Delante estaba París, una ciudad donde podía volver a empezar. A veces hay que viajar lejos para encontrar el camino de vuelta a uno mismo. Y a veces los viajes más importantes son los viajes al interior de uno mismo. El París primaveral se ahogaba en castaños en flor. Evandra estaba en el balcón de su piso del Marais, mirando cómo se despertaba la ciudad. El año había pasado volando, 12 meses llenos de trabajo, descubrimientos y curación gradual. Su proyecto de reurbanización del barrio histórico ganó el Premio de Urbanismo Innovador de la Unión Europea. Mademoiselle North ha sabido encontrar el equilibrio perfecto entre pasado y futuro, escriben los periódicos franceses. Sonó el teléfono. Page, de la oficina de Boston. «Jefe, ha visto las noticias. Meredith Holloway ha ganado un premio Pulitzer por su serie de investigación sobre la violencia doméstica». Evandra sonrió. Había estado siguiendo los progresos de Meredith, que se había convertido en una periodista seria cuya voz tenía peso. Su libro, El vestido, era un éxito de ventas, una historia sincera sobre 3 personas cuyas vidas se entrelazaban y se distanciaban. Las noticias de la noche trajeron una información diferente. Thaddeus Northcott, padre, había muerto de un ataque al corazón. Su hijo no asistió al funeral. Fue tratado en una clínica privada de Suiza. Años de fingimiento y emociones reprimidas le llevaron a una profunda depresión. Evandra se iba a Boston. Era necesario arreglar algunas cosas con la venta de la casa. En el aeropuerto Charles de Gaulle se topó literalmente con Meredith. «¿Tú también te vas a Boston?» Meredith parecía feliz y relajada. Un anillo brillaba en su dedo. «Sí, negocios inmobiliarios. Enhorabuena por el premio y por tu compromiso». «Gracias. James, él es diferente. Real». Se sentaron uno al lado del otro en el café. 1 hora antes de su vuelo permitía conversar. «¿Qué crees que le pasa?», Meredith preguntó. «¿Con Thaddeus?» «Espero que encuentre su camino hacia la curación.
Todo el mundo merece una segunda oportunidad. ¿Sabes qué es increíble? Ese vestido está colgado en mi armario. No puedo ponérmelo, no puedo tirarlo. Es como un recordatorio. ¿De qué? Que a veces tienes que perderte para encontrar tu verdadero yo. Anunciaron el embarque de su vuelo. Las dos mujeres caminaron por la terminal. Ya no eran rivales ni víctimas, sino personas que habían aprendido a aceptar la vida en toda su complejidad. En el avión, Evandra sacó un cuaderno. Empezó a escribir por primera vez en mucho tiempo, no un proyecto, no una carta comercial, solo pensamientos. Hace un año, un vestido cambió 3 vidas. Algunos lo llamarían tragedia. Un matrimonio roto, corazones rotos, ilusiones perdidas. Pero a veces lo que parece el final se convierte en el principio. Meredith encontró su voz y su verdadero amor. Thaddeus se enfrentó por fin a sus demonios. ¿Y yo? He aprendido a vivir sin depender de las expectativas de los demás. Dicen que no puedes construir la felicidad sobre la miseria de otra persona, pero a veces la infelicidad forma parte del viaje para encontrarte a ti mismo. Los tres hemos pasado por el dolor para hacernos más fuertes, más sabios, más honestos con nosotros mismos. Ese vestido azul de Valentino se convirtió en un símbolo, no de traición, de transformación. A veces necesitas un catalizador para empezar a cambiar, incluso si ese catalizador duele. Ya no soy la mujer que lloró cuando descubrió que faltaba su vestido. Meredith no es la chica ingenua que creía en promesas vacías. Thaddeus no es el hombre que intentaba huir de sí mismo en los reflejos de los demás. Todos hemos superado esa historia, como los niños superan la ropa vieja. Y quizá esa sea la principal lección. No hay caminos equivocados hacia uno mismo. Solo hay formas honestas y deshonestas de recorrerlos. El avión ganaba altura, llevándolos por encima de las nubes. París quedaba abajo, Boston esperaba delante, y en medio había todo un mundo de posibilidades y nuevos comienzos. A veces un vestido puede cambiarlo todo, pero solo nosotros decidimos si ese cambio es el final